Hola, buenas noches, ¿me escuchan? Hola. Sí, buenas noches. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ver que se conecten los demás. Hola, Diana, buenas noches, ¿me escuchas? Hola, maestra, buenas noches. Buenas noches. Perfecto. Hola, maestra, buenas noches. Buenas noches, ahí te ves. Hola, compañeros, buenas noches. Llegó Diana. Gio, ¿me escuchas? Hola, buenas noches a todos. Aquí estoy. Hola. Hola, Liliana. Hola, buenas noches a todos. Buenas noches. Ya llegó Jonathan también. Hola, Jonathan. Hola, Miss. ¿Tampoco no has salido de tu trabajo? No, salgo a las 10. Ay, qué barbaridad. Ya es tarde. ¿Y vives cerca de tu casa? Más bien, trabajas Sí, cerca. sí, como a 20 minutos en la moto, yo creo. Ah, ok. Bueno, pues vamos a apurarnos para que no salgas tan tarde. Gracias, Miss. No se apure. Tome el tiempo necesario. De Muy todas bien, maneras, el metro llegaría más tarde si es que tenemos chance. perfecto. Pues vamos a comenzar. Los demás a ver si se van integrando. El día de hoy tenemos varios asuntos que tratar y de revisar. Y antes de que se me olvide, quisiera, bueno, primero en la sesión vamos a hacer una pequeña introducción a las teorías cognitivas, que son las teorías que ya comenzamos a revisar la semana pasada y que vamos a continuar revisando en las semanas siguientes. Después vamos a dar un tiempo de la sesión para revisar su trabajo integrador, los contenidos de su curso, especialmente para ver la congruencia entre el objetivo y lo que ustedes están planteando en sus contenidos. Y finalmente me gustaría comentar la actividad que se va a realizar con relación a su material, el material que elaboraron basado en la enseñanza programada la semana pasada, que está en la plataforma, ya los revisé, ya vi que están los trabajos de los 3 equipos, más bien en uno que creo que es el de ustedes, Jonathan, no, en el de Noé, es en el de Noé, no pude abrirlo, me decía que necesitaba permiso y te envié la solicitud de permiso, Noé. ¿En serio? ¿Al correo Sí, o dónde? al correo, por favor, Sí, si en la puedes. Voy a semana, checar porque puse un link como nos enseñaron al principio en la plataforma Ajá, y nada más había que apretarle trabajo y de hecho lo probé y sí abría. No sé por porque qué yo creo tuve que tú prisa. tenías abierta tu cuenta de, está en Drive, ¿no? Sí. Ajá, De y hecho entra directamente, pero bueno, ahorita lo checo. está para compartir para cualquier persona. Sí, ¿Sí? sí, de hecho sí, sin Qué problema. raro. Y Porque hice ajá, pruebas y sí, de hecho me salí, me volví a meter en la plataforma de la escuela de posgrado, pues, y sí. abrían sin problema. ¿Alguien más puede checar si puede ver el material de... yo quise abrir los primeros días que subieron el material. Bueno, de hecho, pasando la hora, y también me pedía autorización para poder accesar.
Y después en la semana me llegó un correo, no me acuerdo si, bueno, de alguien más de ustedes, de su equipo, ¿no? Y ya estaba la presentación, el archivo como tal. Y ya fue que lo pude abrir, pero si le daba clic al principio, bueno, ahí en el link de que subieron a la plataforma de la escuela, no se podía, porque estaba acceso restringido. Sí, entonces hay que checar ahí. Y el otro material, lo que les pedí de recomendación o la sugerencia que les hago para que el material cumpla con los criterios de la enseñanza programada, que es en el de Jonathan, es que las preguntas de las evaluaciones sean estructuradas, que sean cerradas y que de preferencia las hagan en un formulario. Contesté la evaluación del otro equipo y me fue fatal. La de Giovanni, qué vergüenza. Lo bueno es que es la autoevaluación, la primera. Todavía tengo que estudiar el material. Ok, maestro, por una pregunta, buenas noches a todos. Hacerlo en un formulario es como el que está en Google, Ajá. en Classroom de Google. Pueden hacerlo en Google, pero no en Classroom. O sea, lo hacen, les voy a compartir la pantalla para que vean cómo, porque normalmente lo hacemos dentro, bueno, en el Tepeyac lo hacemos dentro de Classroom, pero aquí entran a su cuenta de correo y entran a formularios y desde ahí generan un formulario. Y lo que van a poner en la diapositiva es el enlace que generan desde acá. Ok. ¿Vale? Ya, nada más asegúrense de que la configuración diga que cualquier persona, Puede aunque usarlo. no tenga correo institucional, pueda contestarlo. Y ahí, si les puedes orientar, Gio, de la configuración que le diste para que les dé la respuesta inmediatamente. Si quieres, te dejo compartir pantalla para que les muestres. Nada más que no salga mi calificación. No te oyes, Gio. Edith, vas a tener que hacer otra vez la maestría en tecnologías de la educación. Yo no la hice. Yo no soy maestra en tecnologías. Yo soy maestra en educación, pero no hice la de tecnología. Así me estoy justificando con mi mala calificación. No, pero... no, Pues me confundí. Sí, no, y justo comentábamos eso, que a ver si no estaba muy complicado, porque son como detallitos muy específicos, ¿no? Que los armamos en función de de revisar los materiales. Es para reprobar esos exámenes. Pues ya fue a propósito para... Truqueado. Yo digo que está truqueado. Es para alumnos difíciles. No. Te ayuda porque cuando lees el material, entonces te concentras en el detalle. Exacto. Porque las preguntas sabes que van a girar en torno a lo que viene ahí. A lo superficial. Sí, no me deja compartir, Edith. Déjate. ¿Me prestas tantito? Sí. Ok. Muchas gracias. Déjeme. Justo para voy a abrir documentos. Hola, Angie. Hola, Mira. Ajá. Ya me dejó. Hola, Misia. Perdón, no tenía el micrófono. Listo. Creo que ahí se ve. Sí. Justo lo que hicimos fue crear como los dos formularios. Uno que es la de la evaluación final y una la evaluación diagnóstica. Dentro de la evaluación de diagnóstico, aquí del lado donde está el engrane, en la configuración, es en donde nos aparecen todos, si es la recopilación de direcciones de correo electrónico, para que solita ponga la pregunta de cuál es tu correo y ellos nos almacene la información. Y lo que inhabilité
es que qué es lo que puede ver el encuestado, ¿no? Si puede editarla, es decir, una vez que ya la hizo, puede editar, que no la pueda hacer para que ya quede la pura calificación. Y los gráficos de resumen o respuestas de texto. En los formularios, nos permite ponerle si la respuesta fue correcta, incorrecta, como bien dice en la parte del conductismo, ¿no? Que pudiéramos decirle, esta estuvo mal, y de inmediato. Pero si hacemos eso, no tiene sentido que vuelva a hacer la evaluación porque ya va a tener las respuestas. O sea, es algo que yo aplico con mis alumnos, de que si ya les digo, esta fue la buena, entonces cuando quieran o se comunican por el chat. O las pasan, exactamente, se empiezan a pasar las respuestas. Entonces, por eso es que inhabilito, pero cuando estás de forma autónoma, creo que es lo ideal, que puedas tener esta fue la buena o esta fue la mala en el intento que tú determines. Y quité la de limitar a una respuesta, para que el hecho de que si saqué una mala calificación, pues puedo volver a entrar y volver a hacer el examen, aunque yo no tengo ya la clave, ¿no? Ya de cuál sí está bien, cuál está mal. Esto es en cuanto a la configuración. En presentación, mostrar la barrita de progreso. Como está en una sola página, pues nada más va a decir que está en página 1 de 1. El orden de preguntas no lo puse aleatorio para que vaya con la secuencia de cómo está organizado ya el material, y mostrar un enlace para enviar otra respuesta en caso de que quisiéramos que puedan volverlo a hacer. Pero pues como ya está el enlace en el trabajo, pues simplemente es volver a entrar. Y les doy la instrucción de que por favor regresen a la presentación para iniciar la lección, ¿no? En cuanto terminen, que les llegue el mensajito que hagan esto. Y aquí es ya lo que... Sí, o sea, darles como la instrucción de qué sigue, ¿no? Porque si no, ya hice mi autoevaluación, pero ¿a dónde voy? Y convertir en un cuestionario para que se pueda autocalificar. O sea, es bien importante este botoncito, que sí esté activo para que les permita convertirlo en cuestionario. Y aquí está, publicar la calificación justo después de cada entrega. O sea, en cuanto ya lo envié, que me aparezca la calificación que saqué al momento de que yo lo termine. Y ahí sí te permite ver las respuestas que diste, pero no te dice cuál estuvo bien y cuál estuvo mal. Simplemente te permite ver cuáles fueron tus respuestas enviadas. Otra cuestión es cuando van a hacer como supervisión, puedes tú decirle que las vas a publicar hasta que tú las revises, ¿no? Entonces, en lugar de después de cada entrega, más tarde, ¿no? O sea, más tarde de forma manual, yo les voy a hacer llegar la información. Y esto es lo que les permito ver, las puntuaciones únicamente, respuestas correctas o preguntas que fueron incorrectas. Te da la posibilidad de mostrarles toda esa información en como resultado que te da al final de la encuesta con tu calificación. Podrían aparecer cuáles fueron correctas y cuáles incorrectas. Únicamente es activar la parte de puntuaciones y con eso ya puedes saber cuáles. La ventaja de esto es que se le puede dar seguimiento, se almacena. También consideramos por ahí hacerlo como en tipo flash, pero no nos guardaba las calificaciones. O sea, no había forma de que nosotros tuviéramos un registro de calificación, sino únicamente se guardaba en el momento, se publicaba y ya. Y en te genera como un archivito de cuál fue la calificación, en qué momento se aplicó, y le aparecerá publicado únicamente al alumno, ¿no? Y a nosotros nos registra de todas las personas que hayan aplicado ya el cuestionario dentro de esto. Entonces puedes saber ya cuándo lo volvió a aplicar. Y como mencionaban, funciona muchísimo para cuando son capacitaciones en las empresas, de que toma el cursito y ya me pasas tu captura de pantalla de cuánto sacaste y ya lo tienes acreditado, ¿no? Era como... Yo les voy a pedir que tomen los cursitos que generaron los compañeros y suban su captura de que ya realizaron el curso a los espacios en donde están publicados los materiales. Sí, exactamente. Me parece que con esta parte de configuración es como que el otro es hacer las preguntas. Una pregunta, Giovanni. Sí, claro. Ya ves aquí en la... Bueno, si puedes regresar, por favor. Sí, claro. A la de configuración. Es que yo tengo la idea de que si te vas a general, la pestaña de general, si le pones, por ejemplo, limitar a una respuesta, creo que nada más el alumno puede escoger una y no 4 de la pregunta. ¿No es esa la función? No. Limitar es una respuesta que puede enviar solamente una vez todo su formulario. O sea, que lo envíes solo una vez. Limitar a una respuesta que solamente elija una sería dentro del cuerpo de la pregunta, elegir aquí que solamente la opción de que pueden elegir una o varias. De las que Pero están. ¿en dónde está esa casilla?
Ahí. Sería, si no me parece, es casillas, el que te permite nada más seleccionar una. Ajá. Okay. Y varias opciones te permite tener varias. Casillas Perfecto. es o selecciono una o selecciono otra. No te permite Pensé tener que era... varias opciones. Muchas gracias, Johnny. No, ¿de Pero qué? eso se puede hacer en cada pregunta. Sí. Cada pregunta uno puede dar esa opción si son varias respuestas o solamente una. O una específicamente. Sí, entonces esa fue. Y preferimos cerrarlo a 10 preguntas. De hecho, de cada tema son 2, y una inicial y una final, para cerrarnos a 10 y no estar sacando promedios y estar promediando. Exacto, poniendo cada pregunta tiene valor de un punto, que esas se asignan aquí en clave de respuestas, ¿no? Le podemos decir que si va a ir sobre 100, pues entonces serían 10, ¿no? 10 puntos cada respuesta, y de esta forma hacer como una escala más sencillita, que no, y sobre todo para no confundir, ¿no? Al momento de, saqué 60, pero de 80, ¿no? Entonces equivale a más, equivale a tanto. Y así fue como lo trabajamos. Y en el caso perdón, de estas que son autoevaluaciones, es pertinente utilizar las preguntas de verdadero o falso. Para heteroevaluación que implique calificación no se recomiendan porque ya estamos dándoles el 50% de la calificación por probabilidad. Sí. Pero para autoevaluación sí se puede utilizar. Sí, de hecho fue algo que discutimos porque habíamos visto en los materiales que habían presentado que la autoevaluación, bueno, primero la evaluación de conocimientos previos, pues iba a ser como muy específico al decir cuál es la definición de aprendizaje significativo, ¿no? Y entonces, a lo mejor si ese mismo cuestionario de inicio lo aplicáramos al final, tendría como cierto sentido para que validaran si era eso. Pero optamos mejor por verdadero y falso, sobre conceptos que más o menos ya tendríamos claros o que serían como más representativos del tema. Conocimientos previos. Exactamente. Por lo menos que han escuchado alguna vez. Ajá. O que hiciera lógica, ¿no? O sea, si decía una que cuando son... Me falló la lógica. Sí, debo admitir que yo hice el cuestionario y saqué 7, ¿no? Entonces, no. Ya cuando yo puse las respuestas, pero al momento de que ya después lo hice, dije, no, creo que sí nos pasamos un poquito con las preguntas, pero dije, bueno, es evaluación, al final de cuentas, ¿no? Sí, es evaluación. Sí. No, y al final cuando... Sí. Lo criticable de este sistema de calificación, maestra, es que hoy, digo, la ética que tenga Google es que ya saben el momento dónde están los niños con mayores capacidades en el instante. En todos los niveles lo sabe, los tiene ya ubicados. Eso es lo malo, ¿no? No sé si sea bueno o malo, pero ya sabe dónde están los cerebros. Sí. Bueno, por lo menos, digamos, el que sabe ese contenido, ¿no? A veces el que sabe los contenidos no es el que tiene más éxito en la vida. Así es. ¿No? Y algo súper importante también, que no sé si se me pasó, lo de restringir a usuarios del Colegio del Tepeyac, como es el dominio que tenemos con nuestros correos institucionales, pero si de repente ustedes están en una computadora en donde no tienen dado de alta ese correo, no les va a permitir hacer el cuestionario, ¿no? Entonces, por eso no habilité lo de restringir a usuarios, porque si de repente están en la computadora del trabajo o la hacen desde el teléfono o algo en donde no tienen activa la cuenta del institucional de nosotros, pues dije, mejor lo dejo abierto para que no tengan el problema de que desbloquee o no los deje activar. Es lo que yo pensé que había pasado con el material de Noé. Dije, a lo mejor él lo compartió para usuarios del Tepeyac. Tepeyac, sí. Yo estaba entrando desde mi... Bueno, es que siempre la computadora me jala desde la cuenta personal. Necesito cerrar todas las cuentas y abrir solo la del Tepeyac para que me deje entrar con esa cuenta directa. Pensé que era eso. Sí, pero no. Oye, Miss, pero ya te autoricé, sí debes de tener ya acceso. Los correos, como iban avanzando, los fui autorizando. No sé si todos hayan podido ya accesar. Sí, yo en la semana le decía a la doctora que me llegó, de hecho, un correo con la presentación como tal, y fue que la pude ver, pero inmediatamente que uno le da el clic en la liga de la plataforma, sí pedía permiso.
Voy a checar si ya puedo entrar porque yo pedí permiso hoy en la tarde y ya no chequé después. Sí, me acaba de llegar, pero ya te lo mandé la autorización. Ah, papanitas. Ok. ¿Dudas con relación al formulario? ¿Los demás sí saben usar, crear formularios? ¿Sí? No hay problema. No, pero ya aprendí. Bueno, muy, muy general. Porque, sí, muy general. Configuración porque ya la generación de preguntas y la, la puntuación, poner la respuesta correcta y eso no lo vimos, pero si no, chequen si hay algunos tutoriales para que aprendan a generarlos, los que no lo saben. Lo que sí era importante es esta parte de cómo configurarlo para que funcione como evaluación diagnóstica. Entonces ahí hay que trabajar en esos materiales y por favor en cuanto estén avísenos en el chat para que los demás puedan hacer su curso. Sería lo que tocaría. Sí, y si tienen alguna duda, me pueden igual mencionar en el chat y yo les grabo algún videíto y se los mando por ahí en el chat si tienen de algo en específico. Con mucho gusto, se los mando. Perfecto, gracias, Gio. Gracias. Te dejo aquí. Gracias. Voy entonces a compartirles la presentación del día de hoy. Como les decía, vamos a revisar la introducción a las teorías cognitivas. Ya nos entretuvimos un buen rato en el conductismo. Sí. Pero creo que ya hay bastante claridad con relación sobre todo a las aplicaciones actuales que tiene el conductismo y cómo pueden ir relacionando el diseño de su curso con estas teorías. El día de hoy entonces hablaremos de las teorías cognitivas en general y vamos a ver hasta dónde nos da tiempo de revisar los aspectos generales de las 3 teorías que se revisaron la semana anterior. Si no nos da tiempo, les dejo unos videos que ya tengo grabados de esas sesiones para que ustedes las puedan revisar en otro momento. En cuanto a las generalidades de las teorías cognitivas, bueno, recordarles cuando iniciamos nuestro curso que hablábamos de que las teorías del aprendizaje se dividen en 2 grandes grupos. Las teorías conductistas y las teorías cognitivas. Y también dijimos que dentro de las teorías cognitivas había una división que separaba de este gran grupo, aunque comparten estos principios que vamos a ver el día de hoy. Hay 2 teorías o un grupo de teorías que se abordan de manera separada, que son las teorías constructivistas. Pero también son teorías cognitivas. Bien. ¿Qué principios comparten estas teorías o qué aspectos generales es importante que ustedes identifiquen con relación a ellas? Primero, pues que surgen más o menos al mismo tiempo que las teorías conductistas. Ahorita vemos Angie. Surgen paralelamente y surgen como una respuesta a las limitaciones que el conductismo presentaba con relación a otras variables relacionadas con el aprendizaje. Recordarán ustedes que el objeto de estudio del conductismo es la conducta. Y todo lo que tiene que ver con las cuestiones de tipo ambiental que pueden generar un cambio más o menos permanente en la conducta. Para los conductistas no les interesaba la existencia de procesos mentales o la existencia de factores afectivos en el aprendizaje. Lo que les interesaba era únicamente esa relación que pudiera establecerse entre el estímulo y la respuesta que el alumno daba ante determinadas circunstancias.
No es que no supieran que existían los procesos mentales, sí sabían, pero no les interesaba ese objeto de estudio. Entonces, estas teorías surgen como respuesta a esas limitaciones y buscan considerar todos aquellos factores o variables que se considera que también influyen en el aprendizaje. Como ocurre con las teorías conductistas, no hay una teoría monolítica cognitiva que explique completamente lo que es el aprendizaje, sino que son un grupo de teorías, y es el grupo más extenso de teorías, cuyo objeto de estudio es la cognición. Entonces ya tenemos ahí una diferencia importante. Los conductistas estudian la conducta, los cognitivos estudian la cognición o los procesos mentales o los procesos cognitivos. Estas teorías comparten los siguientes principios. Primero, todas parten de que existen procesos mentales y que estos se pueden estudiar científicamente. No de manera directa, pero sí de manera indirecta pueden ser estudiados esos procesos cognitivos o procesos mentales. Otro principio que comparten estas teorías es que todos los seres humanos participamos de manera activa en nuestros propios actos de cognición. A diferencia de lo que decían los conductistas, que los factores externos son los que provocaban ese cambio de conducta, aquí dice, no, hay factores internos que permiten que una persona aprenda o que limitan que esa persona aprenda. Y es importante que sepamos qué es lo que está ocurriendo en la mente de la persona mientras aprende, pues para poder encontrar la mejor forma de que logre aprender. También nos dicen los teóricos cognitivos que todos los seres humanos no somos una hoja en blanco, como pudieran pensar los conductistas, sino que poseemos conocimientos previos sobre los diferentes temas que nosotros aprendemos a lo largo de nuestra vida, sobre las diferentes cosas que aprendemos. Y que esos conocimientos previos nos sirven de base para la adquisición de nuevos conocimientos. Este es un principio muy importante y que es estudiado a profundidad por Ausubel en su teoría del aprendizaje significativo. Pero todos los teóricos cognitivos parten de este supuesto de que todos conocemos sobre los diferentes temas de manera directa o de manera indirecta, hemos tenido contacto con ellos y que es importante que establezcamos una relación entre lo que ya se sabe y lo que vamos a aprender. Otro principio es que el aprendizaje es un proceso interno. ¿Se acuerdan que los conductistas decían que para que un alumno demuestre que aprendió, tiene que manifestarlo? O sea, nosotros tenemos que poder observar ese cambio en la conducta. Si no podemos observar ese cambio en la conducta, no podemos decir que aprendió. Aquí, estos teóricos nos dicen, el aprendizaje es un proceso interno, ¿no?, que genera cambios en el comportamiento de los individuos, pero no es un proceso externo ni es una conducta necesariamente. Un alumno puede aprender aunque no lo externe físicamente o no lo manifieste de manera externa. Otro principio es que todos los seres humanos poseemos algo que ellos denominan competencia cognitiva, que es esa capacidad que nos permite aprender y solucionar problemas. Esta competencia cognitiva está conformada por procesos básicos de aprendizaje y por la base de conocimientos que nosotros poseemos. Por ahí en la actividad que realizamos la semana anterior,
les pedí que pusieran lo que ustedes sabían sobre una serie de términos, atención, percepción, memoria. Y luego venían otros términos ya casi al final que decían pensamiento y lenguaje, ¿sí? Todos esos términos que ustedes ahí definieron a partir de los conocimientos previos son procesos cognitivos. Todos los seres humanos ponemos en marcha esos procesos cognitivos o procesos mentales cuando aprendemos. Y los procesos mentales se dividen en procesos cognitivos básicos y procesos cognitivos avanzados o más complejos, ¿no? El pensamiento y el lenguaje pues son procesos cognitivos complejos. Pero la atención, la percepción, la memoria, la recuperación de información son procesos cognitivos básicos. Todos esos procesos cognitivos se ponen en marcha cuando aprendemos. Todos. Pero también dice que poseemos una base de conocimientos y poseemos una base de conocimientos de diferente tipo. Pueden ser conocimientos de tipo conceptual, procedimental o actitudinal. Y cuando nos enfrentamos a una situación de aprendizaje, ponemos en marcha también esos conocimientos. Y aquí me gustaría detenerme un poco porque este es un tema que vamos a estar revisando a lo largo de la maestría en varias ocasiones. Y me gustaría saber si ustedes tienen claridad en lo que son los contenidos de tipo declarativo, los contenidos de tipo procedimental. Ay, perdón por los dedazos. Los contenidos de tipo actitudinal. ¿Sí han escuchado hablar de estos tipos de contenidos? ¿No? Sí. Sí. Algunos sí, otros no. Pero bueno, vamos a platicar un poco sobre ellos. Existen estos tipos de contenidos, son los tipos de contenidos que en general se enseñan y se aprenden en las escuelas. Todos los contenidos de las diferentes disciplinas se pueden clasificar en estas tres grandes categorías. Los contenidos de tipo declarativo se refieren, lo voy a poner aquí, a hechos, principios, teorías, conceptos, definiciones, etcétera, que están relacionados con una disciplina. Por ejemplo, a ver, Noé, pensando, por ejemplo, en, no sé, se me ocurre farmacología. ¿Qué contenidos de tipo declarativo hay en esa disciplina? ¿Qué tienen que aprender los alumnos que tenga que ver con hechos, principios, teorías, conceptos, definiciones? Tienen que aprender cómo funciona una célula, qué receptores utiliza, cómo se difunden los medicamentos o fármacos a lo largo del organismo. De hecho, hay dos conceptos muy interesantes y de alguna manera que nos explican todo esto y se llaman farmacocinética y farmacodinámica. ¿Sí? Eso quiere decir qué es lo que le hace el fármaco al cuerpo. Ese es uno de los conceptos. Y el otro es qué hace el cuerpo con el fármaco. ¿Sí? Entonces son respuestas diferentes, pero complementarias. Entonces, para entender esto necesitamos saber, por ejemplo, conceptos básicos de fisiología, sangre, transportadores, lo que les decía, receptores, todo trabaja sobre receptores, ¿sí? Entonces, necesitamos saber todo esto para entender la farmacología. Muy bien.
Ese es el conocimiento de tipo declarativo relacionado con esa disciplina. Esos contenidos declarativos, por la forma en que los aprendemos, se dividen en dos tipos, que son los factuales y los conceptuales. Los contenidos de tipo factual son aquellos que nosotros tenemos que aprendernos de manera literal, a través de la memoria, de memorizar. Hay algunos autores que les llaman contenidos del todo o nada, o te lo sabes o no te lo sabes, ¿sí? Porque es información muy puntual relacionada con la disciplina. Por ejemplo, una fecha o un lugar en donde ocurrió un fenómeno, un hecho. No puedes decir, pues más o menos fue como en el 76, ¿no? Ahí sí tienes que saber de manera textual, literal, un contenido. Esos son los contenidos de tipo factual. O lo sabes o no lo sabes. Y luego tenemos los contenidos de tipo conceptual, que serían los que están más relacionados con los principios, con las teorías, con las definiciones. Que implican no la memorización, sino la comprensión de la información. Para que nosotros podamos decir que lo sabemos, tenemos que poder comprender esos contenidos e incluso aplicarlos, algunos de ellos. Esos son entonces los primeros tipos de contenido. Declarativos, que se dividen en factuales y conceptuales. Luego tenemos un segundo grupo de contenidos que son los procedimentales. Los procedimentales tienen que ver con todos aquellos contenidos que estén relacionados con el saber hacer. Con la puesta en marcha de procedimientos. Todas las disciplinas tienen procedimientos. Todas. Digamos que esta es la parte práctica de una disciplina. ¿Qué debería saber un médico de farmacología desde el punto de vista procedimental? Debería saber las formas de aplicación del fármaco. Por ejemplo, si tiene que ser un medicamento oral, un medicamento tópico, esto es colocado sobre la piel, si colocar una inyección intramuscular o una intravenosa, saber hacer todos esos procedimientos y saber de elegir en qué momento va a utilizar qué fármaco. Exacto. Saber dosificar el fármaco, ¿no? Sí, por eso teníamos la teoría, y con respecto a lo que decías de los valores, pues tengo que saber dosis exactas de medicamentos, y eso es lo que nos dice el concepto. No puede ser o más o menos, tiene que ser bien calculado con fórmulas de acuerdo a peso, de acuerdo a edades, de acuerdo a incluso otras enfermedades agregadas, ¿no? Entonces, si un paciente está enfermo del hígado, pues no le puedo dar un fármaco que se metaboliza o que se transforma en el hígado, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene un problema. Si está enfermo del riñón, entonces tampoco, por las vías de eliminación. Entonces sí son muchos conceptos que tenemos que saber muy puntuales. Así es. Y esa es la parte procedimental. Cada disciplina tiene sus propios procedimientos. No sé, por ejemplo, en el área contable, que creo que es el área que maneja la maestra Patti, pues también hay muchos procedimientos para calcular impuestos, para calcular diferentes conceptos relacionados con la contabilidad, ¿no? El cálculo del IVA, del ICR, todo eso son procedimientos porque son pasos que hay que seguir para lograr un objetivo. Y luego tenemos el último tipo de contenidos, que son los contenidos de tipo actitudinal, que tienen que ver con valores y tienen que ver con actitudes. Y ahí, como dice
¿no? En farmacología, ¿qué valores y qué actitudes se deben tener? Pues ser muy responsable, ¿no? En el momento en el que eliges el medicamento, ¿no? Hacerlo con base en el diagnóstico, en la revisión del paciente, saber si un medicamento le va a afectar o no, o ahí hacer una valoración riesgo-beneficio, ¿no? Que tanto le va a ayudar al paciente o no, si no hay otra opción para que él reciba tratamiento, etcétera. Y todo eso platicarlo con él. Esa es la actitud hacia el paciente. Ser claros y contarle todo lo que puede llegar a pasarle, ¿no? ¿Tiene que ver con el consentimiento informado esto? No tanto, porque el consentimiento informado es cuando se hace algo más grande como una cirugía. ¿Sí? O normalmente cuando usamos fármacos se le tiene que explicar al paciente, ¿no? Desde una aspirina hasta el fármaco más complicado que podamos tener. Eso tiene que ver con actitudes y explicar qué te puede pasar, por qué te puede pasar, por qué si te lo doy. Muchos pacientes llegan, y es que a mi primo, a mi hermano, a mi tío le dieron este fármaco y yo quiero que a mí me lo den. Pues a ti no te lo puedo dar por esto y esto y esto. O a ti sí te lo puedo dar, pero, o sea, tiene que ver con esa relación, ¿no? Más que eso es, creo que lo actitudinal, ¿no? Ver y explicar detalladamente qué es lo que puede pasar o no puede pasar. Nosotros, no sé si ustedes saben que mi formación inicial es de licenciada en enfermería y obstetricia. ¿No sabían? No. Yo estudié licenciada en enfermería y obstetricia primero. Y me acuerdo que había, tiene mucho de eso, pero me acuerdo que hay una regla, no sé si se usa en medicina, pero en enfermería sí, que se llama los 5 correctos. Y esa regla implicaba revisar que fuera el paciente correcto, el medicamento correcto, la dosis correcta, la vía de administración correcta y la fecha de caducidad correcta de un medicamento, ¿no? Para no cometer errores. Entonces, el hecho de que tú sigas los 5 correctos antes de aplicar un medicamento, pues tiene que ver con valores y actitudes, ¿no? Porque te estás asegurando de no cometer un error que llega a pasar muchísimo. Ustedes lo saben, ¿no? De que le ponen el medicamento a un paciente que no era o le ponen más dosis de la que corresponde o un medicamento ya caducado porque no checas la fecha de caducidad. Eso tiene que ver con actitudes y valores, con ética profesional. Entonces, todas las disciplinas tienen estos tipos de contenidos. ¿Por qué es importante que identifiquemos estos tipos de contenidos? Porque se enseñan de manera diferente. No es lo mismo enseñar un contenido de tipo declarativo que un contenido de tipo procedimental o un contenido de tipo actitudinal. Tienen sus propias características y sus estrategias didácticas específicas para poderse enseñar. En el caso del enfoque de competencias, que es ahora pues muy popular, la diferencia, digamos, en la didáctica está en que estos 3 tipos de contenidos se enseñan de manera integrada, no se enseñan de manera separada, como era anteriormente, que tú te enfocabas primero en lo declarativo, después en lo procedimental y a veces lo actitudinal ni aparecía, ¿no? Ahora en el enfoque de competencias se busca que los 3 se enseñen y que se demuestren en una sola exhibición, para que tú te asegures de que se están adquiriendo los 3. Muy bien. Eso entonces tiene que ver con este tema porque todos poseemos una base de conocimientos y estos pueden ser declarativos o son de tipo declarativo, de tipo procedimental y de tipo actitudinal. Y todos vamos a actuar en función de eso que conocemos. Y es importante que lo reconozcamos, lo que sabemos, porque a veces ni siquiera sabemos que sabemos, ¿no?
No somos conscientes de que sabemos algo sobre un tema. Y de acuerdo con lo que dice Auswell, si no anclamos ese conocimiento nuevo a lo que ya conocemos, el conocimiento o el aprendizaje no va a ser significativo. Para que sea significativo realmente, debemos anclar lo nuevo con lo que ya conocemos del tema. ¿Qué más con relación a las teorías cognitivas? De estas teorías se desprende el conocimiento de que todos los seres humanos poseemos diferentes estilos cognitivos. De las teorías cognitivas se desprenden la teoría de los estilos de aprendizaje, que también es una teoría pues que recientemente ha tomado mucho auge, especialmente con la llegada de las tecnologías de la información y la comunicación, porque ahora hay muchos cursos que se diseñan en función de tu estilo de aprendizaje. Se te hace un diagnóstico y dicen, bueno, tú puedes aprender esta disciplina mejor si escuchas, o mejor si estás activo, o mejor si lees. Ya en función de ese diagnóstico que te hacen de cómo aprendes tú mejor, te diseñan un curso, digamos, personalizado para que tú vayas transitando por él y se asegure un poco más que vas a aprender. Yo he escuchado cursos de inglés, por ejemplo, que los diseñan bajo los estilos de aprendizaje y ya después de hacer tu diagnóstico, te orientan hacia el estilo que tú utilizas más, ¿no? O que prefieres al momento de aprender. Estas propuestas de los estilos de aprendizaje, que no es solo una, sino son varias teorías que han abordado este tema, se las debemos a los cognitivos. ¿Qué más han propuesto los teóricos cognitivos? También hablan de que existe un conocimiento estratégico, además de todos esos conocimientos que ya vimos que tenemos, que son declarativos, procedimentales y actitudinales. Ellos dicen, hay otro tipo de conocimiento que se llama el conocimiento estratégico y que se refiere a las estrategias que todos utilizamos cuando aprendemos. Todos tenemos estrategias para aprender. A mí me funciona más para aprender matemáticas, por ejemplo, ver un video. O me funciona más para aprender la teoría, hacer un cuestionario. O me funciona más para comprender un tema de manera global, un mapa conceptual. ¿Sí? Todos poseemos un conocimiento estratégico y lo usamos cuando queremos aprender. Mientras más conocimiento estratégico tenemos y más lo usemos, pues el aprendizaje es mejor. Por eso la insistencia actualmente de que los alumnos aprendan a aprender. Aprender no es otra cosa más que desarrollar ese conocimiento estratégico que todos tenemos, ¿sí? Que todos conozcamos el mayor número de estrategias que existen para aprender, para que podamos seleccionar las que nos sirven y las que no nos sirven. Porque tanto en los estilos de aprendizaje como en las estrategias, también estas pueden variar en función de los contenidos o de la tarea que se va a aprender. ¿Sí? Puede ser que yo, para aprender una disciplina que es teórica, utilice un estilo de aprendizaje y una disciplina que es práctica, utilice otro estilo de aprendizaje. O para tareas sencillas, utilizo ciertas estrategias y para tareas complejas utilizo otras. Todo eso lo estudian los teóricos cognitivos. Todo eso. Y además estudian otro tema que también es de gran relevancia en la actualidad y que si ustedes leen libros sobre educación van a encontrar seguramente ahí mencionado, que es la metacognición. La metacognición también es un proceso cognitivo, pero es un proceso cognitivo que acompaña a los otros procesos cognitivos.
que los acompaña en el sentido de que los supervisa. Supervisa cómo estamos aprendiendo, si estamos aprendiendo bien, si estamos usando las estrategias adecuadas, si nos están funcionando. Yo les digo para hacer una analogía y que quede un poquito más claro lo que es la metacognición, yo les pongo siempre el ejemplo de lo que sale en las caricaturas, que es el diablito y el angelito, ¿no? Esa conciencia que está ahí cuando vamos a hacer algo. Esa conciencia está, pero cuando vamos a aprender algo. Entonces, si yo me pregunto o me digo yo a mí mismo, ¿no? Ay, no estoy entendiendo nada, ¿no? ¿Cuántas veces así nos pasa de que, ay, no estoy entendiendo nada? Esa afirmación de no estoy entendiendo nada, la está haciendo la metacognición. La metacognición te está diciendo, oye, esto está muy difícil y no me está quedando claro. O la metacognición también nos dice, con los mapas mentales yo no aprendo. Eso lo dice la metacognición. Y es la que nos va a ir ayudando a mejorar nuestros procesos de aprendizaje, porque es quien los va vigilando y nos va orientando sobre lo que sí funciona, lo que no funciona, lo que estoy aprendiendo, lo que se me complica, ¿sí? Lo que es fácil para mí y lo que no lo es. Esa es la metacognición. Y la metacognición se entrena, ¿sí? Y es parte de las habilidades del aprender a aprender, el desarrollar la metacognición. Todo eso lo estudian las teorías cognitivas. Especialmente estos últimos 3 temas son nuevos desarrollos de las teorías cognitivas. ¿Sí? Nuevos me refiero a que se empezaron a profundizar el estudio en estos temas a partir del 2000 más o menos. Es cuando hay mucho más desarrollo e investigación en estas áreas. Por ejemplo, la cuestión del aprender a aprender, pues fue por ahí más o menos del 2004, cuando surgen los nuevos planes de preescolar, que se basaron en competencias. En México, por lo menos, se comienza a hablar ya de la metacognición. Y también las otras áreas se habían explotado poco antes, ¿no? Ya es mucho más reciente el desarrollo de la investigación sobre estilos de aprendizaje y estrategias de aprendizaje. ¿Cuáles son las teorías que vamos a estudiar, que son teorías cognitivas? La teoría del procesamiento humano de la información, que es una teoría que cobra especial importancia, como les decía en otra sesión, a partir de se desarrolla la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento, de que se habla de estas sociedades. ¿Por qué? Pues porque ahora tenemos acceso a muchísima información. ¿Qué vamos a hacer con tanta información? Pues ahí están implicados los procesos que nos permiten transformar esa información en conocimiento. Y esta teoría es la que ayuda principalmente a que nosotros logremos ese objetivo, que los alumnos transformen esa información en conocimiento. También están como parte de las teorías cognitivas la teoría del aprendizaje significativo de Ausfeld y la teoría del aprendizaje por descubrimiento de Brunner. Les decía que estas también forman parte de las teorías cognitivas, aunque están en la clasificación también de teorías constructivistas. La teoría del equilibrio cognitivo de Piaget, que es la que estamos revisando esta semana, ¿no? Y la teoría del aprendizaje social de Vygotsky. Y vamos a revisar rápidamente qué nos dice esta teoría del procesamiento humano de la información. La teoría del procesamiento humano de la información nos dice
o los teóricos que la desarrollaron parten de la concepción de la mente como una computadora, cuyo principal alimento es la información. ¿Qué es lo que buscan entender estos teóricos que desarrollan esta teoría? Primero, cómo se perciben los estímulos o cómo es que la información es captada por el ser humano, cómo entra y se procesa esa información en el cerebro, cómo esta información o estos estímulos que son la información son transformados en información significativa, cómo se almacena esa información en la memoria, pero sobre todo, cómo hacemos para recuperar esa información cuando la necesitamos. ¿Sí? Estos teóricos hacen esa analogía de la mente como si fuera una computadora. Una aportación muy importante de esta teoría es el hecho de que establece diferentes niveles de procesamiento de información. Dice que todos los seres humanos, cuando tenemos contacto con información, la procesamos en alguno de estos 3 niveles. Puede ser un procesamiento superficial, un procesamiento intermedio o un procesamiento profundo. El nivel de procesamiento que nosotros logremos está directamente relacionado con la significatividad del aprendizaje. Mientras más profundo sea el procesamiento, más significativo va a ser el aprendizaje. O sea, vamos a recordar más información, vamos a poder utilizar esa información para resolver problemas. Si nuestro procesamiento es muy superficial, la información la vamos a almacenar por muy poco tiempo y la vamos a olvidar y no vamos a poder utilizar. Entonces, ellos dicen, existen estos 3 niveles de procesamiento de información, pero también nos dicen que existen estrategias que podemos emplear para lograr cada uno de estos tipos de procesamiento. ¿Qué es lo que nos interesa a nosotros conocer para poder aplicarlo en educación? ¿Cómo podemos lograr que nuestros alumnos logren un procesamiento profundo de la información? Que su aprendizaje sea de mayor calidad. Y este es un esquema que estos teóricos nos muestran y que lo que buscan explicar son esos niveles de procesamiento de información. En el esquema pueden ver ustedes los procesos cognitivos en los rombos. Dice que cuando la información entra, los procesos cognitivos que se llevan a cabo son el proceso de selección, el proceso de organización y el proceso de personalización o también conocido como elaboración. El primer proceso cognitivo nos permite un procesamiento superficial de la información. Y conforme vamos avanzando, el procesamiento de la información va siendo más profundo. Entonces, si nosotros queremos que nuestros alumnos logren un aprendizaje significativo, es decir, que haya buena retención de la información y que ese conocimiento que adquieran lo puedan utilizar en diferentes situaciones, pues tenemos que buscar que ellos lleguen hasta la elaboración o personalización. Si se fijan, a esos 3 procesos los acompaña el otro proceso que es la metacognición, que yo ya les dije que es el que va vigilando a los otros procesos. Si yo percibo información, observo información o escucho información, el primer proceso que se va a poner en marcha es el proceso de selección. ¿Qué es la selección de información? Pues es ese proceso mental que me permite distinguir la información que es relevante y la información que es accesoria. Y si ustedes más o menos piensan en a veces los comportamientos de nuestros alumnos, en muchos podemos identificar que no logran poner en marcha este proceso.
Y lo vemos, por ejemplo, cuando les dice subraya lo más importante y ves que está todo el texto subrayado, ¿no? ¿Qué significa? Que no pueden diferenciar entre lo importante y lo accesorio, entre las ideas principales y las ideas secundarias y los ejemplos, por ejemplo, ¿no? Entonces, primero se pone en marcha ese proceso, el de selección. ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo accesorio? Y entonces lo accesorio lo dejo a un lado y solamente me voy a quedar con las ideas principales o la información que yo considero que es la importante, la relevante. Dicen estos autores que si yo no selecciono bien la información, que es el primer proceso, ¿qué va a pasar? Pues no hay aprendizaje, la retención es pobre y la transferencia es pobre. Porque no es lo mismo aprenderme 5 o 6 renglones de información importante que aprenderme 20 o 25 renglones de información que incluye la importante y la accesoria. Entonces, ese es el primer proceso cognitivo. Si yo logro seleccionar bien la información, puedo dar el salto al siguiente proceso, que es el proceso de organización. Cuando yo organizo la información, significa que soy capaz de presentar esa información que seleccioné de una manera distinta a como originalmente la percibí. Entonces, yo leí un capítulo de un libro, seleccioné la información y puedo presentarla en un cuadro sinóptico. Eso significa que estoy organizando la información de una manera diferente a cómo estaba, porque primero era una prosa, ¿no? Un texto de 20 cuartillas, y yo estoy haciendo un organizador gráfico que incluye las ideas principales de ese texto. Significa que estoy organizando la información. Si yo no logro organizar la información de manera adecuada, el aprendizaje no es significativo, la retención es buena, puedo retener un poco de información, pero la transferencia, es decir, el uso que le puedo dar a esa información es muy pobre. ¿Cómo podemos ver cuando no hay una transferencia buena de la información en nuestros alumnos? Cuando yo les pido que me den un ejemplo de algo y el único ejemplo que me pueden dar es el que yo les di. No pueden dar más ejemplos ellos creados por ellos mismos. ¿Por qué? Porque no logran hacer la transferencia de esa información. Si yo logro organizar adecuadamente la información, puedo pasar a la siguiente etapa, que es la elaboración o la personalización. ¿Qué significa que yo elaboré o personalicé? Significa que soy capaz de explicar con mis propias palabras toda esa información que procesé. Que puedo dar ejemplos concretos, diferentes a los que me da el maestro, que puedo hacer analogías, ¿sí? Cuando yo les digo, hagan una analogía o construyan un ejemplo y mis alumnos lo pueden hacer, significa que llegaron a la elaboración, a la personalización de la información. O cuando yo les digo, resuelvan un problema con base en eso que aprendieron y lo pueden hacer, significa que llegaron a la elaboración. Si no lo pueden hacer, entonces se quedaron en algún momento previo del procesamiento de información. Cuando llegan a la elaboración, el aprendizaje es realmente significativo, de acuerdo con estos autores. ¿Sí? Es significativo, la retención va a ser buena, es decir, van a recordar más información, pero también la transferencia va a ser buena. La van a poder usar en diferentes contextos esa información. Recuerden que la metacognición los va a ir acompañando siempre y es la que les va a decir, no seleccionaste bien la información, tienes mucha información subrayada. ¿Sí? Fíjate realmente que sean las ideas principales. O son la que te va a decir, ese organizador gráfico no es un mapa mental, es un mapa conceptual. Ah, sí, es cierto, no estoy haciendo
O el mapa conceptual no lleva imágenes. ¿Qué estás haciendo ahí, no? Eso te lo dice la metacognición, que es el proceso que va acompañando a los otros. Y nos dicen, bueno, estos son los procesos. Y lo que nos decían estos teóricos es que para cada proceso, perdón, déjenme tomar agua. Para cada proceso de estos que se ponen en marcha cuando aprendemos, existen estrategias, ¿sí? Y hay estrategias para seleccionar, estrategias para organizar, estrategias para elaborar y estrategias metacognitivas, que es importante que desarrollemos en nuestros alumnos. Mientras más temprano ellos aprendan estas estrategias, pues menos van a sufrir conforme vayan avanzando en su proceso educativo, ¿no? Desafortunadamente nosotros, como platicábamos el otro día, creo que contigo, Gio, aprendimos esto muy, muy tarde, porque cuando nosotros estudiamos, pues estudiamos de manera diferente, muy tradicional. Yo la primera vez que hice un mapa conceptual lo hice en la maestría. Y la verdad es que no hice un mapa conceptual. Hice un, como una especie de organigrama, ¿no? Más o menos parecido a este esquema que está aquí, que no era un mapa conceptual. Fue la primera vez que yo lo hice, ¿no? Yo ahora vi a mi hijo hacía mapas conceptuales en primaria. Entonces, pues eso es bueno porque desde chicos están ejercitando las estrategias de aprendizaje. Nosotros utilizábamos otras, pero no estas. Entonces, estas estrategias las podemos enseñar, las podemos aprender, las podemos desarrollar. Esa, digamos, es la ventaja de todo esto. Podemos aprender a utilizarlas y podemos nosotros como docentes enseñarlas para que nuestros alumnos elijan finalmente las que les sirven y las que no les sirven, ¿sí? Porque a lo mejor a mí como maestro me sirven mucho los mapas conceptuales, pero a mis alumnos no. Pero si mi alumno no sabe hacer un mapa conceptual, no va a poder saber si le sirve o no. Entonces, primero tiene que experimentar, usar la mayoría de estrategias que hay para poder ir decidiendo. A mí me sirve esto, esto no me sirve, ¿no? Me decía el otro día mi sobrino está estudiando medicina y me decía, a mí no me gustan los mapas conceptuales. Tengo un maestro que me deja hacer mapas conceptuales de todo y pierdo más tiempo, me decía, pierdo más tiempo en la forma que en el contenido, ¿no? Eso significa que a él no le funciona, ¿sí? Entonces, cualquier estrategia, por muy buena que sea, como docente, si es la única que utilizo, pues no es correcto porque la idea es enseñarle al alumno la gama de estrategias para que él después elija. Pueda decidir qué le funciona y qué no le funciona, pero que primero lo conozca, porque pues si no lo conoce, no puede decir si le funciona o no. Entonces vamos a ver qué estrategias hay para seleccionar información, para organizar información, para elaborar información y las estrategias metacognitivas. ¿Qué hora es? Ok. ¿Qué estrategias existen para seleccionar información? Una estrategia muy sencilla es ojear. ¿Sí? Que sería lo primero que tendríamos que hacer nosotros cuando estamos en contacto con una información de tipo texto. ¿Sí? Si tenemos que leer 20 páginas, lo que nos recomiendan los teóricos es ojear. Ver el título, ver los subtítulos, ver si hay imágenes, ver si hay una introducción, una conclusión, ver la jerarquía de los temas que aparecen. Todo eso me va a ir formando ya una estructura mental de lo que voy a leer. Ah, sí, ¿no? Entonces ya digo, uy, Julia, no trae dibujitos. Me voy a tardar mucho, ¿no?
Por ejemplo, a mí sí hay algo que no saben, no me gusta. Son los libros, y ahí el maestro Joaquín no me dejará mentir, porque los libros de filosofía son así, que traen la mitad de texto y la mitad de citas en una hoja. Sobre todo Kant. Y hay autores que no usan el punto y aparte, ¿eh? Son hojas y hojas y hojas. Sí. Eso para mí es muy cansado cuando no hay punto y aparte. No, iba a decir incluso hace rato que hay unas técnicas que no aplican a filosofía. Ahí no se puede hacer una selección, no se puede hacer una discriminación del contenido. Hay que digerirlo todo. Claro, sí. Ahí también ese es otro factor, ¿no? Y la naturaleza de la disciplina que estás. Y bueno, yo que estoy también estudiando literatura, a través de todos los siglos hay modas de cómo escribir, ¿no? Y entonces tampoco se puede hacer discriminación en ciertas ediciones, ciertas publicaciones, ¿no? Sí aplica mucho lo que estamos analizando para el estudio universitario, por ejemplo, para Derecho aplica perfectamente, ¿no? Por ahí disciplinas que... Sí, sobre todo para los textos académicos, ¿no? Sí. Ahí sí es muy útil. Yo, por ejemplo, veo que en general en medicina se lee más que otro tipo de estrategias, ¿no? Yo lo que he visto, y yo creo que también esa es un poco la explicación de por qué los médicos escriben tan feo. No sé si sea tu caso o no. Pero ¿por qué? Porque no ejercitan la escritura. Ellos leen, ¿no? Leen muchísimo. Y es raro, no sé ahora las nuevas generaciones, les decía yo que mi sobrino se queja de que lo ponen a ser organizadores gráficos y ese tipo de estrategias ya pues de uso más reciente. Pero yo me acuerdo cuando yo estudié, por ejemplo, enfermería y yo pues, convivía con médicos y yo lo que veía que hacían era leer. Leer y leer y leer todo el tiempo, ¿no? Pero los textos académicos podemos utilizar este tipo de estrategias. Ojear, que sería lo primero, subrayar las ideas principales, ¿no? O diferenciar. Mientras más chicos son los alumnos, pues se recomienda, por ejemplo, enseñarles, modelarles, ¿no? Regresamos otra vez al conductismo. Modelarles lo que es identificar las ideas principales y las accesorias. Entonces podemos hacer ejercicios de lectura y decirles, miren, esta es la idea principal y por qué es la idea principal, ¿no? Y que ellos vayan subrayando. Y las notas al margen también son una estrategia de selección, ¿no? Nosotros vamos leyendo y vamos anotando al margen, esta es la definición, estas son las características, esta es una duda que yo tengo de algo que tengo que consultar y estas estrategias nos permiten seleccionar. ¿Qué estrategias nos permiten organizar? Pues todos los organizadores gráficos que conocen. ¿Qué organizadores gráficos conocen? Díganme. Liliana, ¿cuáles conoces? Bueno, los que están ahí en pantalla, el cuadro comparativo. Ajá. Las infografías, ¿entran ahí? Sí. Son las que ubico. Ajá. Karina. Podría ser una línea del tiempo. Línea del tiempo. Los mapas conceptuales. Bueno, yo sí, de repente, como dice uno, con los hijos va aprendiendo, vi también el famoso diagrama de Panal. También jerarquías, y pues también va hilando las ideas. El de Panal, Y muchísimos que hay libros completos que les enseñan diferentes tipos de organizadores gráficos. También depende del tipo de texto que se trate. Ahí, eso también es importante que como docente lo sepamos. No para todo se puede hacer o se pueden usar los diferentes tipos de organizadores gráficos. Hay textos que se prestan mejor para un tipo de organizador que otro.
Yo normalmente lo que hago ya en este nivel en el que ustedes están es darles la opción de que elijan, ¿no? Haz un organizador gráfico, elige tú el que quieras, a menos de que tenga una intencionalidad pedagógica. Por ejemplo, en esta unidad que pasó, que la modifiqué, la reestructuré, en el ciclo anterior les pedía yo que hicieran un mapa conceptual. ¿Por qué? Porque estábamos hablando de Ausubel. Y el sustento teórico de los mapas conceptuales está en Ausubel. Entonces, para que aplicaran lo que Ausubel decía, les pedía un mapa conceptual. Pero generalmente lo que les doy es la opción de que elijan el que ustedes consideren que les funciona más o que incluso pueden elaborar más fácilmente, ¿no? De manera digital. Pero todas esas herramientas lo que permiten es organizar la información. ¿No? Es decir, presentarla de una manera distinta a como estaba en el texto original o en la información original. Y luego tenemos las estrategias de elaboración o de personalización. Estas, digamos, son las más complejas. En este nivel están los ensayos, por ejemplo. Si nosotros le decimos al alumno, tienes que hacer un ensayo sobre tal tema, significa que él debe antes haber seleccionado, organizado y ya llegar a la elaboración. Si él quiere saltar de leer un libro a hacer un ensayo, le va a costar trabajo. De hecho, el trabajo integrador del módulo 1 que ustedes llevaron, mucho tiempo fue un ensayo. Mucho tiempo era un ensayo. Y aún en este nivel, muchos no lograban el producto. Porque es un ensayo, no es sencillo porque implica pasar por todas las fases del procesamiento de la información. Entonces, cuando ustedes pidan un ensayo, pues hay que cuidar que, sobre todo yo creo que explicarle a los alumnos, ¿no? Lo que implica un ensayo, porque luego les pedimos un ensayo y nos entregan una monografía o nos entregan otra cosa que no es un ensayo. ¿Por qué? Porque no conocen este proceso para elaborar este ensayo. La síntesis, que es diferente a un resumen, ¿sí? Como evidencia, implica la elaboración. Implica ya que el alumno hable, que el alumno explique con sus propias palabras el tema que está revisando. La monografía no, la monografía es más informativa. Todos los trabajos que son argumentativos, o sea, que implican la opinión, el sustento por parte del alumno, llegan hasta la elaboración. Entonces, sería bueno que si nosotros dejamos un ensayo, ayudemos al alumno que vaya pasando por los diferentes procesos. A lo mejor previamente le pido organizadores gráficos de los diferentes temas que tiene que integrar en el ensayo, para que ya al final él pueda ver esos organizadores e ir ya elaborando. Las analogías y los ejemplos también son estrategias de elaboración o personalización. Y luego tenemos las estrategias metacognitivas que también las podemos enseñar, las debemos enseñar. ¿Cómo podemos enseñar la metacognición? A través de estrategias de autoevaluación y de coevaluación. Por eso es muy importante que en las clases integremos este tipo de actividades. Que los alumnos se coevalúen, como lo que van a hacer ustedes ahorita, ¿sí? El ejercicio que van a hacer con los materiales, ¿no? O las actividades que hacemos aquí de presentar sus integradores. De alguna manera, aunque no todos lo externan su coevaluación, sí están coevaluando porque están viendo el trabajo del otro y están viendo si está aplicando lo que se aprendió o no. Si es correcto o no la evidencia que están elaborando. ¿Sí? Entonces, hay que favorecer la metacognición a través de estas actividades. Y hay otras actividades que también son muy importantes que se llaman reflexiones metacognitivas.
La reflexión metacognitiva pues consiste en preguntarnos qué aprendí, qué me costó más trabajo, ¿sí? ¿En qué puedo aplicar este conocimiento que adquirí? ¿Qué otros usos le puedo dar? Todas esas preguntas sobre el propio proceso de aprendizaje permiten desarrollar la metacognición. Y una herramienta que está enfocada al desarrollo de la metacognición es el portafolio de evidencias. ¿Sí? El portafolio de evidencias no es una simple recopilación de evidencias. No es, ya me hice 10, me traigo 5, las junto y ya tengo un portafolio. No, el objetivo del portafolio es la metacognición. O sea, lo rico del portafolio es que los alumnos pueden ejercitar la metacognición. ¿Cómo la ejercitan? Pues dicen, esta evidencia, ¿qué me permitió aprender? ¿Qué conocimientos declarativos, procedimentales y actitudinales están implicados en esa evidencia? Pues aprendí esto. ¿Qué te faltó aprender? ¿No? Pues me faltó aprender. ¿Qué se te dificultó? ¿Qué podrías mejorar? Todas esas preguntas reflexivas desarrollan la metacognición. Y ese es el objetivo del portafolio de evidencia. No recopilarlas, porque pues recopilarlas no tiene mayor impacto, ¿no? El impacto está en la reflexión metacognitiva. ¿Sale? Muy bien, pues nos vamos a quedar ahí. Las otras teorías se las voy a publicar en unos videitos que tengo en la plataforma para que por favor los revisen junto con los materiales que van a experimentar de sus compañeros, en donde viene ya explicadas las teorías y hacen su evaluación. ¿De acuerdo? Vamos a ocupar estos últimos minutos para que nos muestren sus... ¿Les parece bien para no tardarnos tanto? Si vamos con los que tengan dudas de sus temas y subtemas, que no estén seguros de que estén bien planteado su diseño curricular. Bueno, doctora, yo nada más quiero una pregunta hacerla. ¿Sí es específicamente 3 subtemas por tema? Porque así estaba el enunciado. Porque yo tengo temas que nada más, en uno tengo un subtema, pero en otros tengo 2 y sí en uno tengo 3. O sea, ¿no es muy estricto? Que sean 3. Ok, gracias. Si es, digo, suficiente para el conocimiento de ese tema, no hay ningún problema. Y yo también tenía esa misma duda porque por abarcar los 3 separé un tema que se puede dar en de una sola vez. No se angustien por eso. Mientras logren el objetivo de aprendizaje, no importa que no sean 3. ¿Qué tienen que verificar? Que haya congruencia entre el objetivo y los contenidos. Que no estén abarcando menos o estén abarcando más. Porque ese es un error común. A lo mejor el objetivo es más corto y los contenidos son más amplios. Entonces hay que reestructurar el objetivo o reestructurar los contenidos. Ahí ustedes ya lo decían, pero debe haber congruencia. Acuérdense que el objetivo es una promesa que están haciendo ustedes. Y los contenidos y las estrategias deben permitirnos cumplir esa promesa. Entonces, si no bueno, a lo mejor si la sobrepaso, pues no es tan malo que si no la alcanzo, ¿no? Pero sí debe haber congruencia entre los objetivos y los contenidos. Entre el objetivo general y los contenidos. ¿Quieren que revisemos 1 o 2 ejemplos? ¿Sí? ¿Quién se anima a mostrar su curso? Que no encuentro el mío. No sé dónde está. Yo, maestra. ¿Sí? A ver, Jonathan. Eres el del nombrezote del curso. Es que no le pude encontrar otro más corto, la verdad. A
Bueno, ahí está el objetivo. Identificar los componentes elementales y el uso básico. Oye, déjeme quitar esto. De una computadora portátil. Ah, ok. Ya lo explicaste, ¿no? Perspectiva integral, ajá. Y el temario son 5 sesiones. Aquí es donde le decía que yo había como dividido, ¿no? Pero bueno. Conociendo la computadora, son partes de la PC, cuidados básicos, y aquí es hardware y software. En la sesión 2, el escritorio de Windows, localizar programas, trabajar con ventanas y ejecutar programas. En la 3, editor de textos, acciones básicas de archivos, edición básica de textos en Word y bloc de notas, inserción de imágenes y diseño de página. Que esto, pues, una cosa va llevando a la otra en el sentido de que para editar el texto o una imagen, pues, editas uno o el otro, ¿no? Entonces se van acompañando. Pero bueno, pues lo saqué para que estuviera más explícito. En la sesión 4, manejo de correo electrónico, conocer la interfaz de un correo electrónico, el inicio de sesión, mandar un correo nuevo y adjuntar archivo. Y el 5, el manejo de información en Internet, manejo de buscadores, filtros para búsqueda e identificación de información útil. Okay. A ver, vamos a tu objetivo otra vez. Identificar los componentes elementales y el uso básico. Ok. ¿Cómo lo ven? Edith, lo integral me hace ruido con lo básico. Porque lo integral como que ya es a un nivel muy elevado, según mi opinión. Mi humilde opinión, no sé. ¿Por qué le llamas integral? Integral era software y hardware. No sé si aquí tuviera que especificarlo entre paréntesis, el integral. O dejarlo hasta portátil. Es que se lo pusiste, supongo, por la condición del que se ponía en la redacción del objetivo, ¿no? Identificará los componentes elementales y el uso básico de una computadora portátil. Pues sí puede quedar hasta ahí. Los componentes elementales y a lo mejor ahí puedes poner entre paréntesis hardware y software. Ok. Y la jerarquía de los temas y los subtemas, ¿cómo lo ven? Va de lo general a lo particular, ¿no? En teoría lo puse de lo más fácil a lo más complejo. A lo complejo también. Esos son los dos criterios para organizar los temas. Tengo duda, por ejemplo, en el tema 3, en la sesión 3, si inserción de imágenes y diseño serían parte de la edición básica. Pero como no tienes números, no podemos ver la jerarquía. Yo te recomiendo que le pongas números. O sea, 1.1, 1.2. Ok. Bueno, de todas maneras, y sí tiene razón, estas dos van dentro de acciones básicas, entonces ya no tendrían que estar ahí. Ajá. Chécate la jerarquía nada más, pero numéralos para que podamos, para que tú también te orientes sobre qué va dentro de qué. Ok. ¿No? Pero en los temas en general los veo bien. Digo, son temas amplios que podrían ser a lo mejor un curso cada uno, ¿no? Pero como es básico. Es la embarrada, válgase la expresión. Sí, muy bien. Perfecto. ¿Quién quiere mostrar un ejemplo? Oye, Miss, yo por ejemplo lo hice lo mismo que otra maestra que lo comentó, me basé en el curso que habíamos ya puesto
anteriormente para ya seguirlo. Será la idea. Así ya está mejor. Pero es que es a un nivel de niños muy chiquitos. Entonces, por ejemplo, eso de desarrollarlo a tantas sesiones, se me lo dividí demasiado para poder cubrir las sesiones, y son sesiones pequeñas porque son alumnos muy chicos. Al contrario de mi compañero que es muy amplio. ¿Cuál es el tema? El tema son expresiones de saludo, despedido, de cortesía. Ajá. Eso normalmente... Primero de primaria, en años de 5 y 6 años. ¿En cuántas horas lo ves? ¿Es normalmente qué, perdón? ¿En cuántas horas lo ves? Pues serían como unas, yo dividí en las 10 sesiones que en las 10 horas, porque con los niños chiquitos no puedes dar una sesión de 2 horas, tendrían que estar 2 sesiones de 50 minutos más o menos se manejan. Entonces lo dividí entre los 10, y lo que hice para poder rellenar los espacios para poner los 10 subtemas puse la evaluación diagnóstica, una evaluación continua y una evaluación final. Pero si tú lo dieras presencial, ajá, sí. Ese tema, ¿cuántas horas te tardas? Yo creo que como unas 6, 5. ¿Y por qué no agregas otro tema? O sea, que sean... Sí, te puedo poner otro tema. Lo que puedo es cubrir 2 temas, del programa. Pues sí, ¿no? Ok, entonces te pongo 2 temas. Sí, para que... De acuerdo al programa que tienen, ajá, sí. Ok. Exacto. ¿Los demás alguna duda? Yo quiero hacer una pregunta. Ajá. No sé si lo voy a poner a ver si me lo permiten. Sí. Si estoy muy repetitivo y eso lo haga simple, pero así es la idea. Ajá. Entonces lo voy a poner. ¿Lo ven? Sí. Ay, yo no sé cómo bajarle. Acá están las fechas. Pues mi objetivo lo habíamos cambiado a diferenciará, ¿no? Ok. Precisamente ese punto me hace que yo sea repetitivo, creo yo, no sé si esté bien o mal. Tema 1, hablo de la generalidad. Ok. Lo que es la neurotransmisión química, que es una sinapsis, cómo se sintetizan todos, tienen puntos comunes de síntesis y degradación, y qué es un receptor de manera general, donde se van a acoplar los neurotransmisores. Y ya en los siguientes temas hablo de 4 neurotransmisores, de hecho son 6, porque algunos son familias, pero los temas son los mismos, entonces no sé si estoy siendo repetitivo. No hay problema porque los neurotransmisores son distintos. Ajá, entonces el tema es, por ejemplo, acetilcolina, síntesis, degradación y actividad en receptores específicos, y así me sigo con los diferentes. Ajá. Entonces, no sé si bien. es muy simple el hecho de repetir, pero englobo los principales, los que nos interesan. Sí. ¿Y ya? No hay ningún problema porque aplican para todos esos temas, ¿no? Sí, y como es la diferenciación, precisamente por eso lo tengo que hacer así, pero me llamó la atención porque el compañero Jonathan puso diferentes temas y a mí también se me ocurría que esos temas se viera algo parecido en sí, pero son temas diferentes, entonces por eso me llamó la atención, pero si está bien. Es correcto lo que hiciste. Okay. Y esa también es una opción cuando hacemos diseño curricular. Digo, el tema de la asignatura no es diseño curricular, pero podemos iniciar alguna
algún curso con un contexto como lo hizo Noé. Porque él pudo haber empezado directamente explicando los neurotransmisores, pero el contexto era necesario, ¿no? Pero hay que cuidar de no irnos al contexto, porque si no, luego no llegamos al objetivo. Que era el caso, creo que era el caso de quién, creo que eras tú, Diana, o era Mayra. Vimos su ejemplo hace 8 días. ¿Quién hablaba de la educación a distancia? ¿Quién fue de ustedes? Yo hablaba de la educación a distancia, Edith. Ajá, ¿y tu tema del curso cuál era? Es ahorita te digo cuál es. Se llama el curso Diseño Instruccional de Materiales Educativos para Entornos Virtuales. Sí, ahí por ejemplo, pues sí tiene que ver con la educación a distancia. Pero si vamos a ir, por ejemplo, desde los orígenes de la educación a distancia, ¿no? Y la historia de cuando era por correspondencia y luego ya con la tecnología, vamos a ocupar demasiado tiempo en el contexto y ahí lo importante, porque tu curso es un curso procedimental, que es el diseño de materiales educativos. O sea, que los alumnos generen sus propios materiales educativos. Digamos que ellos tendrían como prerequisito saber todo lo demás para tomar tu curso, ¿no? O sea, estaría dirigido a alguien que ya ha trabajado en educación a distancia, da cursos o ya tiene una experiencia previa en el asunto. Entonces, ahí el meollo de tu curso es que ellos aprendan a diseñar los materiales educativos. A lo mejor el contexto es una unidad de qué es un material educativo, cuál es su función, qué tipos de materiales educativos hay, y luego ya irte directamente al diseño de un material de texto, el diseño de un material de video, el diseño de un material de audio. ¿Sale? Muy bien. Pues yo creo que ya nos vamos a descansar. Ya es tarde. Entonces, ¿qué hay de tareas resultantes de la sesión de hoy? Les voy a publicar los videitos de lo que es las otras 2 teorías, que los chequen, que nos avisen los que todavía no está el completo del material, lo que no he podido revisar. Reviso mañana el que me activó Angie. Si ya está bien, les informo para que hagan sus cursos y publiquen ahí su captura de pantalla de que ya lo concluyeron. Y creo que ya, ¿verdad? Serían esos dos aspectos. Del trabajo integrador, ¿tienen dudas de qué se entrega esta semana? ¿Ya se sienten capaces? Sí, no. Sí, hay que hacer de todos los temas, ¿verdad? Hay que hacer toda la estructura, las estrategias. ¿Qué les parece si hacemos esto? Si hacen el ejercicio de una sesión, de poner sus estrategias de una sesión nada más. Sí, gracias, Edith. Y lo revisamos en la siguiente videoconferencia para ver cómo hacerlo y cómo se sustenta. Y ya a partir del ejemplo se puedan ustedes seguir, ¿no? Porque luego eso de rehacer es más complicado y más frustrante. Entonces, Perdón. No te preocupes, no. Vamos a usar los 3 estadios: preinstruccional, instruccional y postinstruccional. Pues para los que saben eso, háganlo. Para los que no, porque no todos tienen el conocimiento. No, Ernestina, danos chance, por favor. No hay problema. Es bien aplicado. No, es que los maestros del Tepeyac ya avanzaron un montón en el conocimiento de eso. Sí. Pero no todos tienen el conocimiento. Pero ustedes diseñan sus actividades
¿Ya tienen sus objetivos específicos, no, verdad? Tú No. sí, Joaquín. Los demás no. Sí, de hecho yo hasta mandé las 4 unidades, ya casi todo. ¿Sí? No, aproveché tantito, pero le voy a cortar. Lo voy a separar. Muy bien. Sí, vamos a hacer un ejemplo. Lo revisamos. Se trabajen con su primera sesión. Los que saben que hay preco y post instrucción, háganlo así. Los que no, diseñen su sesión. O sea, qué actividades van a hacer para esa sesión. Y conforme sus ejemplos vamos viendo. En este módulo, más que el diseño, nos interesa la fundamentación. Porque el objetivo del módulo es que ustedes aprendan a sustentar las estrategias que están diseñando. En el módulo 8, que se llama diseño instruccional, ahí sí el peso está sobre las estrategias y ahí es donde vamos a aprender las pre, la co, la post y todo eso. Pero es hasta el 8. ¿Vale? Mi pregunta era si subíamos algo en la plataforma de esto, porque como nos dices que vamos a verlo la otra semana, ajá. Sí, no lo no suben. subimos nada a lo que es el plan, no. digo, al trabajo integrador esta semana. No suban. Lo que voy a ver es si tienen activa la matriz de diseño instruccional. ¿Sí la tienen? ¿O en qué lo hiciste tú, Joaquín? ¿Tu propio formato? Sí, lo hice incluso en un documento de Word, pero usé la plantilla que nos dan aquí en Tepeyac también para hacer el tema, digo, los contenidos, pero fue en ese. Sí, de hecho lo hice en un documento y modifiqué inserté un cuadro. Sí, es una tabla. En el documento del trabajo integrador viene Si quiere lo comparto, digo, creo que lo tengo aquí a la mano para... Viene el formato en el documento del trabajo integrador, lo que creo que no está es el formato en Word o en Excel para que ustedes lo editen. Sí, en el trabajo sí viene. Pati quiere hablar. Sí, Pati, tú tienes la posibilidad de activar tu micrófono. A ver, voy a solicitarte que lo actives. Ahí yo te estoy solicitando que lo actives. Ya. Ya, ahora sí ya lo tengo. Maestra, yo no entiendo qué es lo que tengo que hacer para este trabajo, esta entrega, no tengo ni idea. Escuché todo, sí, pero no tengo idea qué tengo que hacer. Voy a ir a la plataforma. Voy a compartirles la plataforma rápidamente. Ahí está. Tenemos... Aquí está módulo 2, el trabajo integrador. Miren, es que aquí está el formato, pero está oculto. ¿Ven ese formato o no? Creo que no. No. ¿Ahí? Ahora sí. Aquí en el documento viene la foto del cuadro. Ajá, exacto. Pero aparte Así que esté el documento como adjunto, ¿no? No. Aquí yo pensé que decías esa tablita. Sí, esa tablita, sí, ahí está. Ajá. Esta es la sesión 1, 2, 3, 4, 5, objetivos específicos, contenidos, estrategias de enseñanza, aprendizaje, recursos, fundamento y recursos de nivel. ¿Qué sería lo que tendrían que hacer? Y aunque no lo suban ahorita, ¿no? Vayan trabajando en los objetivos específicos. Los contenidos ya los tienen, nada más los van a copiar y a pegar acá. Con base en esos contenidos van a redactar sus objetivos, ¿no? Gracias. Y van a hacer el ejercicio de redactar las estrategias didácticas para la sesión 1. Nada más. ¿Sí?
Para la sesión 1, ¿qué harían para lograr este objetivo? Y hasta ahí se quedan. ¿Sí? Les voy a activar el formato para que ahí lo tengan. Espero que no sea muy diferente al formato que usaste, Joaquín. No, de hecho es el mismo, pero yo nada más cambié los rubros, es el que usamos siempre. Ah. Bueno, algo que le quité algunas cosas que no traía como otras actividades, ¿no? Sí. Ah, pero el formato que está aquí creo que es... Si gusta lo puedo compartir para que... A ver, sí. Si me permite, ¿cuál es compartir? Creo que es este, a ver, no, a ver otra cosa. ¿Estoy compartiendo? Ya ni veo. No sé si ya se ve. Sí. Bueno, este es el contenido del 3 que nos pidió, la planeación didáctica, que es lo que está comentando, y vienen los 3, ¿cómo le llamaremos? Los objetivos, ¿no? Que están aquí. Los objetivos. La sesión, los objetivos específicos, el contenido, la estrategia de la enseñanza, recursos necesarios, fundamento teórico y recursos bibliográficos. Ok. El contenido aquí, el primero de este que yo puse es el objetivo, el específico, ¿no? Y los demás son los ya desarrollados aquí, cada uno de los temas, 1, 2 y 3. Okay. Sí, este sería el formato. Nada más que este se lo subo así en Word, ¿no? Porque ese formato que activé no está lleno. Es que ya es un ejemplo ya hecho. Se lo Pero subo. insertando una tabla ya le pueden dar cada quien el formato que guste. Formato, sí. Y acuérdense que ahí tienen la estructura de los objetivos. La diferencia entre el general y estos es que este va directo al verbo, como los tiene Joaquín. Va directo al verbo. El otro es al término del curso, el alumno, ¿no? Y deberá desarrollar, tendrá capacidades para. Sí, y este va directo al verbo. Y acuérdense que también los verbos que se pueden hacer operativos más fácil son identificar, comprender, aplicar, dependiendo del nivel cognitivo que quieran ustedes llegar. Pero si es un contenido declarativo, si es un contenido factual, sería identificar. Si es un contenido conceptual, comprender. Si es un contenido procedimental, aplicar. Oye, me hice una pregunta nada más. ¿Qué tiene en el fundamento teórico? En el fundamento teórico lo que va a ir es, vamos a ir relacionando las estrategias didácticas con las teorías que hemos visto. Las que hemos visto ahorita, de cognitivas y todas estas, ¿no? Exacto. Con las teorías que hemos visto. Perdón, yo aquí en este caso... Porque aquí veo otra cosa, ¿no? Ajá. Es que estoy en mucho ruido. Ok, yo en este caso puse el naturalismo y el positivismo como fundamentos, pero también de la enseñanza, como lo que son derechos humanos, son lo que voy a transmitir en esta parte, ese contenido que subyace a la enseñanza misma. Y en el 4 puse yo las teorías conductistas de la educación, o sea, están mezcladas en mi caso. Sí, aquí sí vamos a hacer énfasis en las teorías que vamos revisando, en las psicológicas, ¿no? En las del aprendizaje. Entonces, por ejemplo, si yo diseñé, fíjense bien, si yo diseñé aquí, como dice Joaquín, una estrategia de activación de conocimientos previos, esa estrategia está sustentada en Ausubel. Porque Ausubel dice que para que nosotros aprendamos necesitamos anclar el nuevo conocimiento al conocimiento que ya poseemos. Entonces, el sustento teórico de esa estrategia es Ausubel. Y lo que yo voy a poner en el sustento teórico, que es el ejemplo que quiero que veamos la siguiente clase, es mi estrategia de activación de conocimientos previos se sustenta en Ausubel, que Ausubel dice que el conocimiento, todos poseemos un conocimiento previo sobre el tema
y que el conocimiento significativo es aquel que se ancla en el conocimiento que ya poseemos. Esa es su fundamentación. Si yo pongo ahí, por ejemplo, ¿cuál es su segunda estrategia de Joaquín? Exposición magistral. ¿En quién se sustenta la exposición magistral? En el conductismo. Ajá. ¿Por qué? Porque el maestro es el centro del proceso, es el que conoce, es el que genera las condiciones para que el alumno aprenda. El alumno nada más reacciona a lo que yo le estoy diciendo. Ese es el sustento teórico de la estrategia. ¿Sí? Luego él dice que va a ser una discusión. ¿En quién se sustentan las discusiones? Y así nos vamos a ir por cada estrategia que propongan ustedes. Acuérdense que todos nuestros actos de enseñanza tienen un sustento teórico, lo sepamos o no. De lo que se trata aquí es de que lo sepamos. Ajá. De que vayamos buscando. Por eso, les decía yo, hasta que revisemos ya la siguiente semana la otra teoría, como que vamos a tener el completo, el panorama para poder empezar a sustentar, porque si no, a lo mejor primero decimos, ay, se sustenta en esta, y cuando pasamos a Piaget, decimos, no se sustenta en Piaget. Ay, no, era en Vygotsky, ¿no? Por ejemplo, todos los trabajos colaborativos se sustentan en Vygotsky. Pero no lo van a saber hasta que veamos Vygotsky. ¿Sale? Entonces, sería para la siguiente semana su formatito con objetivos específicos, los contenidos que van a copiar y a pegar acá, y el diseño de las estrategias de una semana. ¿Sí? Nada más. Para que veamos el ejemplo de cómo se sustenta. Se llama las 3 primeras columnas. Ajá. De una semana. De las otras sí la pueden llenar ya. La parte de los objetivos y los contenidos. Eso sí ya lo pueden. Bueno, gracias. Ahora sí. Perdón. No. Jonathan. Y todos, porque ya todos tienen derecho a descansar. ¿Vale? Nos vemos entonces el próximo jueves. Ya vamos a acabar el módulo. No. Se va rapidísimo. Ay, no. Y así como se les va la maestría. Yo nada más veo así las generaciones. ¿Cómo pasan? Y luego mis alumnos son bien masoquistas porque quieren regresar. Sufren un montón y hasta varios terminan enfermos y luego ya están. ¿Y el doctorado cuándo, maestra? Van a ver que así les va a pasar. Espero que el COVID o la vida me alcance para seguir. Claro que... Ay, Johnny. Te queda toda una vida por delante. Eso déjalo para los viejitos como nosotros. Bueno, pues descansen. Buenas noches. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, gracias. Bye, bye. Gracias. Bye. Bye. Bye.